traigo este contenido que es Estado del Arte, compilación y lectura, y la parte de revistas que es Journals, opciones de búsqueda, ¿no? Por ahí se actualizan una parte, no la logré alcanzar en este, no me di cuenta, viene la parte de scopes, o sea, objetivos de las revistas, ¿no? Para que por si en dado caso llegan a ver que hubo un cambio en esa parte. Vamos a ver el estado del arte, ¿no? Para ustedes, ¿qué significa el estado del arte, chicos? Siempre hemos estado hablando y hablando de estado del arte, estado del arte. Lo vimos en hipótesis, en esa transmisión. Ahora... El estado del arte tiene que ver con toda la información, literalmente lo que entiendo es todos los... todo lo que se sabe, todo lo que se ha investigado, todo lo que se conoce respecto al objeto de nuestra investigación, nuestro tema de interés. Ajá. A diferencia, creo yo, del marco referencial o el marco teórico, que es muy puntual. Bueno, yo lo noto más puntual. Me da la impresión de que el estado del arte abarca tanto literatura gris como literatura... Bueno, todo, ¿no? Todo. Es lo que estoy entendiendo. Todo lo que se sabe. Bueno, es lo que tengo entendido. Sí, también, bueno, de hecho, pues creo que ha habido varios debates, ¿no? Porque casi siempre se confunde el marco teórico con el estado del arte. Como bien lo dice Jenny, el estado del arte es más amplio, ¿no? Creo que el estado del arte cubre al marco teórico, bueno, primero el marco conceptual, después el marco teórico, que bueno, primero son los conceptos, después las principales teorías, y al estado del arte pues habla en sí de todas los... no solamente de las teorías, sino también de las tesis, por así decirlo, del objeto de estudio de nuestro interés. Ajá. Podríamos decir en un ambiente de conjuntos, en un aspecto de conjuntos. Sí. Se escuchaba el audio. Ya entró Minel. Que el estado del arte, dentro del estado del arte está comprendido el marco teórico. Sí. Ok. Bueno, eso interpreto. Eso. Sí. ¿Sí? Nos van a ampliar las dudas para la serie. Pues dice, de acuerdo, bueno, esto lo busqué, lo podemos buscar incluso en algunas revistas, pero para el estado del arte, el diccionario de Cambridge dice que es lo mejor y lo más moderno de su tipo. Ah, lo mejor y más moderno. Podemos decir que es lo más actual, aceptado y vigente. Ajá, actual. Que muchas veces la literatura data, por ejemplo, de los 70, de los 60, y sigue siendo actual. Ah, lo que iba a preguntar, porque justo habíamos tenido ya esa, como se dice, debate sobre lo vigente versus lo actual, ¿no? Lo actual es lo de hoy. Lo vigente significa que a lo mejor fue hace 60 años, pero todavía se sigue usando y se sigue... La definición no ha cambiado. La literatura clásica, ¿no? Que no ha cambiado, ¿no? Incluso sí, que no hay matemáticas, químicas sigue siendo vigente, aunque haya sido incluso hasta el siglo pasado. Exacto, yo me topé, por ejemplo, con la ley de Lavoisier y Laplace en termoquímica, 60s. Mucho más antes, creo que mucho más antes, más atrás, no quiero decir exactamente esa fecha, pero aún es vigente. No ha cambiado. No hay una modificación, entonces que añada un nuevo descubrimiento y entonces esto cambia, ¿no? Ya es diferente. Yo puse por aquí un claro ejemplo. ¿Cuál es el mejor camino para preparar tu café? Eso sería el estado del arte, ¿no? ¿Cómo lo prepararían ustedes? ¿Cómo es que esa pregunta es el estado? ¿Cuál es el mejor camino para preparar tu café? ¿Qué sabes de preparar café? Porque yo creo que cada uno lo prepara diferente de acuerdo a su costumbre o su cultura, ¿no? Hay quienes lo hacen de manera artesanal o todavía haciéndolo de manera hervirlo, y hay otros que utilizan, ya no saben utilizar, bueno, ya no saben hacer café más que cafetera. No, el soluble, el que nada más lo echa. Entonces, de acuerdo a este estado del arte, ¿cuáles son las diferentes formas de preparar café? Bueno, pues está la prensa francesa, Chemex, ¿cómo se llama? Está el sifón japonés. Bueno, son métodos, ¿no? Ahí estamos hablando de métodos o instrumentos que nos permiten, ¿no? La extracción de café. ¿Cómo se llama la de filtrito normal? De goteo. Cafetera de goteo. Y yo tengo una ecológica pero random con su filtro. si partimos de la naturaleza del café,
Lo abro porque es lo más común que tenemos, ¿no? No es porque quiera pensar que a ustedes les guste el café, pero es lo más común. Entonces, la mayoría de las veces adquirimos el café ya molido, ¿no? Y otras veces adquirimos el café en grano, ¿no? Y muchas veces, dependiendo de nuestro gusto, si somos muy quisquillosos, al café, si lo compramos en grano, necesitamos un molino. Molino. Molino fino, molino grueso, tostado, semitostado. Ajá. Y hay alguien que dice, no, yo me voy más atrás y consigo el grano verde. Ay, uy, sí. ¿No? Sí. Y lo tuesto en el comal y le doy el tueste que yo quiero, ¿no? Y entonces vienen las diferentes técnicas de cómo tostar el café. Que hay mucha gente que dice, pues se me ocurre hacerlo en el de palomitas. No lo había pensado. O compro me invento o creo este molino rotatorio para hacer mi tostado. Y entonces tengo en la parte de abajo el calor, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo más nuevo de tostar café? ¿De tostar café? Yo creo que sí, no sé, el molino. ¿No es el más moderno? El tostado lo hacemos en comal. Hay una maquinita Hay máquina tostadora. Hay máquina tostadora. Ahí está la industrial y está la casera, ¿no? O lo haces tú con el comal. De ahí pasas a cómo. Porque tienes que tener una decisión de por qué lo quieres tostar. No nada más vas a decir, lo voy a tostar yo. ¿Cuál es? El nivel de tostado le da distinto sabor. Entonces ya estás conociendo todo lo más. Eso. Si nos vamos todavía más atrás, yo creo que pensado saber mucho el tipo de suelo o el tipo de cultivo de café, ¿no? Tenemos café bajo sombra, café bajo sol, sí. Cuando está enriquecido por algunas plantas, ¿cómo se le llaman estas plantitas? Saborizante. Bueno, le ponen como que combinan con cítricos a la hora de. Combinan las plantas, bueno, y literalmente dicen que yo no sé. Ahí... Entonces, estamos hablando de producción de café. Exactamente. Y eso ya le da otras notas al café. También está el animalito que se come las semillas. El que como el cómics del gato sí. No, eso no. Es un gato, ¿no? Sí, que huyen, se comen, se tragan y excretan el café. Ajá. Y la acidez del estómago le da otro. Pero es como el catomistre, ¿no? Parecido, pero es el de entonces, producción, tostado, extracción. Ya hicimos el estado del arte. No nos fuimos al cultivo, nosotros no sabemos. Por eso, producción. Bueno, selección de la semilla, yo no sé. Hay muchos videos, ¿no? Fui a una cafetería que se llamaba Gradius, que nos decían que había un café que se llamaba Geisha, que desde el momento en el que hacían la selección de la semilla, desde ese momento estaban prefiriendo, seleccionando lo mejor, porque era un café gourmet. O sea, sí recuerdo que me salía como en 250. Ay, es una exageración. Sí estaba rico, no era mi gusto, pero sí dije, en serio, es que es una semilla elegida desde el principio. Perdónenme, yo no sé de ser áspero. Sí, no, pues incluso hasta la altura, ya ves que llaman café. El café de altura. Todo eso influye en la producción del café. ¿El tipo de arcilla también? Sí, el tipo de suelo, tipo de fertilizante. ¿Y si le hablas a la planta también? Puede ser. Pero sí. Pues ahí está una opción. Bueno, pero ahora más una pregunta. Ajá. ¿La producción es antes que el cultivo o el cultivo es el primer paso? La producción es todo el proceso. Todo el proceso. No, pero tienes que se separa el cultivo y la producción es cuando ya empiezas tú cosecha. Cultivo, cosecha, sí, ¿no? Sí. Exacto. Sí, exactamente. Okay. Eso es el estado del arte. Bueno, eso es más o menos una idea de cómo se prepara el café y cómo podemos construir ese estado del arte. Pero ¿cuál fue, digamos, el motor? Se hicieron preguntas, ¿no? Ustedes empezaron con preguntas. ¿Cuál es la mejor forma de preparar el café? ¿Cuál es la mejor forma o cuántas formas de cultivo, cuántas formas de cosecha? ¿Cuál es la producción? ¿Cuáles son las técnicas de extracción? ¿Cuáles son los métodos de prepararlo? ¿Qué es mejor? Si lo tengo en grano entero y después lo muelo y de ahí preparo. Moca. Si es café capuchino, si es café latte, si es café... Eso ya no es café, perdón. Es una combinación. Ya es una combinación, como la cerveza, ¿no? Que le empiezan a poner más aditivos. Sí. Media Bárbara, eso. O el carajillo, ¿no? El carajillo, sí.
El carajillo es café expreso con licor de cítricos, ¿no? 46, 45. 46 y escarchados con hielo. Así sí. Bueno, ese es el estado del arte, pero para hacer ese estado del arte nosotros necesitamos hacer una revisión bibliográfica, ¿cierto? Y ahí es donde viene la revisión de literatura. A ver, aprovechando nuestras lecturas, ¿quién lee? Le toca a él. ¿Qué? No ha venido la otra sesión. Lee, o sea, si lo puedes traducir, adelante. La revisión de la literatura es la parte de la tesis donde hay y es extensivo. Referencias extensivas para relacionar la investigación y la teoría en su campo. Es donde las conexiones están hechas entre los recursos o las fuentes que dibujas, puede ser, y sobre y cuando su posición y su investigación pertenece entre esos recursos. ¿Sí? Ok, entonces lo que nos está diciendo esa idea es que la revisión de la literatura es parte de su tesis, puede ser parte del artículo que están haciendo, ¿no? Y tiene que estar conectado entre la investigación y la teoría, y está hecha a partir de ¿qué? De esas fuentes de textos, donde ustedes pueden, digamos, crear toda esta información, correlacionarlo entre la investigación y la teoría, y se posiciona dentro de todas estas fuentes al final, cuando ya... Incluye también las antítesis, ¿no? O sea, decir, No, tú generas tu proyecto, genera tu tesis y tienes una antítesis, y eso está relacionado mucho con la hipótesis, ¿verdad? En estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, más o menos está correlacionado de esa forma. Y por ahí no mucho la diferencia, y eso me he dado cuenta, por ejemplo, Jennifer ya lo ha hecho. Ahora sí le toca a Jennifer. Ok. Que dice, la revisión sistemática de la literatura es un estudio estudios de revisión que investiga una pregunta de investigación específica en un tema importante con el, se me olvida que es objetivo. Con el objetivo de proveer una revisión sistematizada del tema. O tópico. Siguiendo un procedimiento. Un procedimiento transparente, metódico y reproducible. El proceso reproducible, ok, pero hay algo que me confunde. Me volvió a meter el ruido, el issue. ¿Qué hemos dicho que era issue? Tema. ¿Y topic también es tema? Tópico. Pero son sinónimos. Son sinónimos en español, ¿no? Pero en inglés, ¿no son sinónimos? No. En algunos casos no, y en algunos casos sí, no sé. Sí hay... Es que tópico es como más... que tiene varias categorías dentro de una zona, ¿no? Tópico como que está contenido dentro de un issue. Tópico está contenido dentro de un tema, ¿no? Un tópico en específico. Supongamos esto, podría decir que mi issue es educación ambiental y mis tópicos podrían ser informal, formal y no formal. Claro. Ok. Son más específicos. Son más específicos, ¿no? Ok, va. Esto yo, por lo que he notado, Jennifer ya lo ha hecho. Más que no le había puesto nombre. No le había puesto nombre. Pueden revisar el artículo, el segundo. Ellos hicieron una revisión sistematizada, propusieron una revisión sistematizada para la parte de computación. ¿Ingeniería eléctrica y computadoras? ¿Por qué? Porque normalmente en cómputo, cuando pasa un año, se actualiza mucho la información, la tecnología va avanzando, y sobre todo más en la parte de comunicación anónima. O sea, cuando hablando de Messenger, de WhatsApp, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, cuando ustedes se posicionan en ese tipo de temas, necesitan hacer una revisión de literatura sistemática para al menos saber qué ha avanzado, cómo están
Ya. Sí, o sea, no te puedes quedar con que, esto es lo que sé y ahí. Lo que hicimos con el ejercicio de la bibliometría, o sea, ver todo lo de la literatura de los últimos 10 años. Tú también lo hiciste, nosotros lo hicimos, nada más. Creo que Miguel y yo soy Sí. Okay. Sí, de un año a otro cambia mucho, ¿no? Sí, es exactamente el mismo ejercicio. Entonces ahí viene la parte de la búsqueda en la literatura o sumergirse en esta revisión de la literatura dentro de una revisión de literatura sistemática, ¿verdad? Y esto una revisión de la literatura sistemática y luego nos volvimos a Samuel. En la literatura. En la literatura. Okay. ¿Para construir qué? Su estado del arte. Okay. Y terminar haciendo ¿cuál? Nuestro marco teórico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo iniciamos una revisión de literatura? Si ustedes ya han hecho, los dos han hecho el ejercicio, ¿qué es lo que hicieron? Pues yo comencé, a pesar de que hice el mismo ejercicio para mis 3 variables, yo comencé por hacer la búsqueda general ahora sí que con la versión más extensa de mi variable. Por ejemplo, me fui antes de buscar competencias socioemocionales, me fui a emociones primero en las plataformas de Scopus y de Web of Science, y ya de ahí dije, ok, es demasiado general. Ahí fui acotando, fui filtrando, e ingresé otras palabras, por ejemplo, emotional skills, o bueno, en el caso de las teorías ya fue emotion theory o emotion theories, y ya poder irlo acotando por año, todos los puntos que ya veníamos trabajando. Salvador. Pues en mi caso, yo trato de igual empezar de manera general. Primero busco, por ejemplo, busqué coeficiencia en los sistemas agroforestales, pero me di cuenta que hay muy poca literatura, ¿no? Entonces tengo que cambiar un poco o bajar un poco de tópico, ¿no? Entonces ya cuando me paso a la agricultura es cuando empieza a haber un mundo de información. Empiezo generalmente con Google Academic. Con eso como que me da muchos parámetros de los artículos como más mencionados, más citados. Ya después de ahí sí me paso ya a literatura más específica o ciertas revistas que están involucradas en ese tipo de temática. Es lo que normalmente o generalmente hago. Lo que también me funciona mucho es comenzar a leer un artículo que me interesó mucho y a partir de ahí ver esos artículos citados que tiene, las referencias que tiene sobre ese tema. Entonces ahí se va abriendo ahora sí que todo el panorama de la investigación. A mí me funciona de esa manera. Y ya después ya entro un poquito más en el análisis bibliométrico ya con Web of Science. Pero creo que al principio trato como que de empaparme primero de... Pero es un método, igual es método inductivo, ¿no? Nos vamos en lo... Sí. ¿Método inductivo o método deductivo? De lo general al particular. O sea, ustedes se basan en cualquiera de esos dos métodos para poder generar su estado del arte partiendo de la revisión de la literatura, ¿no? Okay. Bueno, ellos proponen, en general la mayoría lo hacemos, pero no tenemos algo, como dice ahí el título, sistematizado. Ellos empiezan con las preguntas. A lo mejor les voy a mover un poco el tapete. Exactamente, porque justo yo diría, ahí vamos a entrar en un conflicto, porque nos pasó, a Salvador a lo mejor no, pero en la maestría, que nos decían que no podemos sacarnos las preguntas de la manga, ¿no? No puedes hacer una pregunta nada más porque sí, sino que tienes que tener un primer acercamiento al tema. Un primer acercamiento, yo sí no me puedo preguntar así como, vamos a hacer la pregunta del café. ¿Cuál es la mejor forma de extraer café? Yo iba a decir cuál era la mejor forma de educación ambiental, pero está bien. Entonces, pues dije, ok, a lo mejor mi único acercamiento a mi objeto de investigación es beber café, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacer café? Si se vale, es genuino. No tienes que leer sobre café para hacerte esa pregunta antes. No. Pero bueno, aquí yo recuerdo que sí nos dijeron, no, tienen que tener un primer acercamiento a la literatura. Entonces, digo, si nos vamos entonces, ¿si se parte de una pregunta o se parte de un primer acercamiento al objeto? Yo diría que las preguntas son cíclicas. Sí. O sea, tú empiezas... Lo que habíamos comentado de que vas siempre regresas. Okay. Y va muy ligada con la hipótesis. Sin embargo, dentro de la revisión de la literatura es cuando ya tienes todo construido, pasas de la revisión de la literatura, haces tu estado del arte y ahí
caes en tu marco teórico, entonces generas tu hipótesis. Digamos que entonces, por naturaleza hacemos una pequeña hipótesis y esta se va adecuando o mutando hasta el momento en el que nosotros tenemos ya un estado del arte bien configurado. En el sentido de que una hipótesis puede ser una pregunta, sí. Pero si tú quieres preguntarte, ¿no? Quieres preguntar, o ¿qué se ha hecho de este tema en estos? Porque, por ejemplo, la primera pregunta que dice ahí, ¿cuánta investigación hay en la actividad, ¿no? ¿Cuánta actividad de investigación hay en sistemas de comunicación anónimos en los primeros 5 años, ¿no? Ustedes pueden acotarlo, 10 años, ¿no? Yo no sé si les ha pasado que a veces nos llegan a decir que la pregunta es muy general, muy abierta, y a mí me ha tocado ver artículos así todo, que hacen preguntas así como muy generales, digo, porque bueno... Porque unas sí y otras no. Bueno, sí. A lo que voy es que es muy probable que cuando ya estás en tu marco teórico, en tu estado del arte, esas preguntas ya no son tan generales, porque primeramente hiciste esta revisión. O sea, ya son más puntuales. ¿Sí me explico? Sí, pero siguen siendo como abiertas, ¿no? Siguen siendo abiertas. Tan específicas sobre eso. Porque te estás sumergiendo en el mar del conocimiento. Una vez que ya tienes hecha tu estado del arte o tu revisión de literatura, entonces ahora sí te haces preguntas para responder una hipótesis, ¿no? Entonces, ellos proponen 7 preguntas, las cuales no es necesario que leamos todas, ¿verdad? Pero sí regresan a ellas y ahorita van a ver cómo. Entonces, el primer método que ellos proponen es el proceso de investigación, de ahí siguen con criterios de inclusión y exclusión, colección de datos, análisis de datos y resultados de investigación. Okay. Lo han hecho ustedes, ¿no? Sí. Pues básicamente cada que entras a jugar, bueno, yo digo jugar, con las plataformas de Scopus o web, bueno, incluso con el Science Direct también juegas bajo la misma estructura. O sea, ya tienes una idea de cómo vas a hacer la búsqueda, al menos de forma intuitiva. Seleccionas los filtros, ahora sí que excluyes o incluyes con base en algunos criterios, haces la colección, dices esto sí, esto no, y filtras ¿cómo se dice? Haces tu lista de registros, esto sí. Palabras claves, ¿no? Porque incluso las preguntas están en las palabras claves. Ellos siempre se están basando solamente en sistemas de comunicación anónimos, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando generas cuestionarios, ¿no? A veces te das cuenta que hay preguntas que no te generan la información que tú esperabas. Entonces hay que excluirlas. Dices cuando revisas tu cuestionario. Bueno, ya así de congruencia interna, ¿por qué no me da más? Es muy probable que también la base de datos que están consultando esté muy limitada y no haya publicaciones también ahí de ese estilo. O bueno, yo creería que también puede ser que no haya material en materia de esa investigación, porque justo lo que decíamos, por ejemplo, la ventaja del BOSS cuando se hace el análisis semántico, es que te muestra todo lo que sí hay y lo que no hay, en función, claro, de los criterios. Todo lo que no hay puede representar un área de oportunidad para el investigador, es decir, lo que no se ha revisado. Y me decía algún chavito que estaba haciendo su investigación sobre el Tren Maya, que no encontraba suficiente literatura para hacer la red, por ejemplo, creo que fue en Web of Science. Bueno, este es un tema que, si bien tiene unos años, es mexicano. ¿Cuántos investigadores crees que han escrito sobre el tema? O sea, no creo que haya tanta literatura. No. Quizá el criterio que estaba utilizando era incorrecto, ¿no? Porque pudo haber buscado mega infraestructura, proyectos. Te vas exactamente, justo, te vas más arriba, ahora que me dices en tus tópicos, y para la construcción más general, del estado del arte, exactamente piensas en otros ejercicios similares al caso que tú vas a analizar. Pues es relativamente nuevo, ¿no? Pues entonces la pregunta no sería sobre el Tren Maya, como lo dijo Salvador, sería sobre megaproyectos. Pero entonces, exactamente, a lo que iba yo es que es diferente cuando vas a construir tu marco teórico que cuando es un marco referencial, porque si no hay referentes previos en tu país sobre el tema que tú vas a discutir, te tienes que ir a ejercicios similares. Sí, entonces estamos entendiendo que estas preguntas no son la hipótesis de tu tema de investigación, son con respecto a lo que hay nuevo del tema, ¿no? Pero entonces digamos que esa es la particularidad del estado del arte, la actualidad y la vigencia.
Entonces empezamos con los procesos de búsqueda y ahí pues utilizamos palabras claves y hacemos uso de las bases de datos. En el caso, por ejemplo, que ustedes mencionan Web of Science, Scopus, Wiley, American Chemical Society, que fueron todas estas que les comenté en la clase de justamente de referencias, ¿no? Creo que fue en esa parte. Y luego vienen los criterios de inclusión y exclusión, y ahí es justamente lo que ustedes han comentado. En este caso, ellos dicen que los criterios de inclusión fueron la mayoría de artículos que van a ser publicados del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2016. Fue un doctorado. De papers que fueron publicados en un journal o en una conferencia, ¿no? Se aventó más. O enfocados en qué? En sistemas de comunicación anónima. Artículos que han manejado algo del tema respecto a esto. ¿Por qué solo en inglés? Ese criterio no me gusta. Porque probablemente lo ha de haber hecho y no encontró o sea, la mayoría porque pudo haber sido, no necesariamente, miren, los nombres no quiere decir que sean ingleses, ni quiere decir que sean, ¿no? El primer autor no parece que fuera mexicano, entonces, o latino, ¿no? Como Mehran tampoco. Como Israel, ¿no? Sí, solo Ruiz Martínez, ¿no? Es el único familiar, ¿no? Pero, como dicen. Pero quien construyó toda esta base fue el primer autor. Eso es lo que se piensa normalmente en esa línea. La mayor cantidad de artículos está en inglés. También, es otro criterio de inclusión. Criterios de exclusión, capítulos de libro, patentes, citas, papers que no tienen la dirección y algunos temas correspondientes a esto, ¿no? O sea, que no siguen este tema, ¿no? Sí. Son sus criterios de inclusión y exclusión, y luego seguiría la colección de datos. La información bibliográfica del paper, como títulos, autores. Los metadatos. Publicación, año, ¿no? Número de referencias incluidas, citas revisadas. Análisis de datos, ya vienen ahora sí. Por favor, Jennifer. Autores, países, tipo de publicación, bueno, journal, conferencia. Bueno, el nombre del journal o de la conferencia. Sí. Número de citas, número de referencias usado, tipo de artículo, documento, ¿no? Sí, de investigación o review. Y el tema, bueno, tópico del área. Ahí tengo una duda, por ejemplo, ya ve que lo he presentado 2 veces. En el caso de Web of Science tenemos 2 formas de clasificación, las categorías de Web of Science y el área de investigación, que son en donde se asemejan mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras plataformas, digo, en Dimensions y Lens, en Lens no me he metido, pero en Scopus no hace su propia propuesta de categorías. Eso lo determina la empresa, lo determina quién o por qué decidieron que existían estas 2 formas de clasificación. Digo, yo entiendo que como investigador te puede servir o no te puede servir. A mí me sirve más la categoría de clasificación de Web of Science porque me segmenta psicología clínica, psicología, ¿Por líneas de investigación? Pero ellos, o sea, yo lo que estoy diciendo es que me dio la impresión de que en este aspecto fue más puntual la empresa, porque es más fácil tú a la hora de estar investigando. Por ejemplo, si yo me voy con un tema de psicología, no voy a encontrar los mismos recursos en psicología clínica, eso a mí no me sirve. Pues ya lo determinan cada una de estas empresas. Pero son las empresas. Sí. No tiene nada que ver con... No, porque son ellos los que le dan la línea a, por ejemplo, Elsevier tiene la parte de Pure y tiene la parte de Mendeley. Sí, es cierto. Y Clarivate tiene lo de JCR, tiene lo de Web of Science y tiene lo de EGNOT. Que para eso están viendo las clasificaciones. Está bien. Ya. Sí. Bien, entonces hacen esto. Normalmente, o la mayoría de nosotros no lo hacemos, que es una buena opción intentar hacerlo, si es un artículo, si es una conferencia, ¿no? Pero sí me llama la atención porque esta forma de clasificarlo es más interesante si es un tipo de revisión, si es un tipo de investigación, en dónde fue publicado, porque cada revista, recuerden, tiene los diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Y entonces vienen sus resultados. Ellos dicen que en el año comprendido,
del 2015 al 2017. Se les olvida Wiley. Entonces está Digital Library, Elsevier Science, Google Scholar, Easy Web of Knowledge, EX Explorer, Scopus y Wiley, ¿no? ¿Por qué Elsevier Science y Scopus? O sea, bueno, ya habíamos dicho que no están registrados todos los materiales de Scopus. No todos los que están en Science Direct están en Scopus, porque depende del autor, ya me habían dicho. Pero está otro de Scopus, es que Scopus, miren, Scopus lo que hace es meter a su base de datos revistas que no necesariamente están en el Elsevier, siempre y cuando estén consideradas en el JCR. Ok. ¿Sí? Aunque el JCR sea de... Clarivate. Y el Elsevier sí solamente son revistas del Elsevier. Ok, ya entiendo. ¿Sí? Entonces hace esta periodicidad y encuentra, ¿no? Agarra todo. Google Scholar. Agarra todo el universo y entonces ahí te la límpialo tú. Okay. ¿Sí? Y entonces ahí es donde justamente, ya que tiene esta revisión, ¿qué sigue? Leer. Pues ya lo leyeron, ¿no? Todo, los 300, ¿qué? Los 200 y tantos artículos creo que encontraron. Ok. Bueno, podemos hacer, se me ocurre, para este tipo de ejercicio, podremos hacer el análisis del discurso, ya literalmente con la literatura, hacer, por ejemplo, esta contraposición de artículos que están a favor de mi postura teórica, de mi metodología, artículos que no, hacer esta, ¿cómo se dice? Confrontación discursiva del contenido de los artículos, no lo sé. Okay. Digo, ya lo leí, pero no necesariamente hice ese ejercicio de análisis del discurso. Regresamos a las preguntas. Ok, claro. Podemos clasificar nuestro material en función de esas cómo preguntas. Las preguntas. Ajá. Respondiendo esas preguntas. ¿Qué es lo que nos permite ser el marco teórico? ¿Cuál es el futuro de las líneas de investigación? O sea, estamos viendo qué hay en el estado del arte, cuáles son los huecos en el estado del arte, hacia dónde va esa investigación y lo más relevante, ¿no? Sí. Y posibles inclusiones en nuestro trabajo o donde nosotros pudiéramos empezar a crear una línea, ¿no? Pues estas mismas preguntas también se convierten de cierta manera en el esqueleto, como se dice, incluso en el índice, la estructura de tu tesis. Pero si se dan cuenta, cuando ya revisas tú la literatura, haces el estado del arte, ves estos huecos, ahí es donde ya sale la hipótesis. En los huecos. Okay. Porque no es nuevo, o sea, me refiero, más bien al revés, es nuevo. Hay un vacío en la literatura, y porque siempre estamos diciendo, nuestro trabajo tiene que ser originario, tiene que ser algo que no se haya hecho. Entonces, al hacer esta revisión, justamente caemos en ese punto, generamos una hipótesis, hacemos nuestro marco teórico y hacemos la investigación, ¿no? Okay. Pero alguien se preguntó por ahí. ¿Cómo construir una introducción en qué? ¿Sharp? ¿Qué es el Sharp? Ya lo olvidé. Ya olvidé. A ver. Es que ¿cómo se dice recordar? No me acuerdo de Sharp, de qué vergüenza. Pues léalo en el contexto general, a ver qué dice. ¿Cómo construir la introducción en una manera sin ser demasiado, sin alargarte demasiado? Sí. Bueno, no sé, dijo que lo leyéramos en contexto. Sí, la segunda pregunta que sería. Ajá. ¿Cómo alcanzar el interés del lector para el estudio sin salirse del tema. Sin caer en el tema, sin salirse del tema. Afilado alguno. ¿Qué? Sharp, afilado. ¿Afilado? Es como agudo. Sharp wave. Busca sharp wave. Eso te iba a decir, no me suena lógico. Como muy reducido. Reducido, muy, ajá. Porque la palabra es sharp wave. Más bien entiendo que es como que impacta. Que impacta. Manera tajante o incisiva. Ok. ¿Cómo construir una introducción que impacte? Claro, por eso les decía, traten de leerlo en ese sentido. Ajá, okay. O sea, porque lo vamos a encaminar ahora, la introducción. O sea, ustedes ya construyeron su estado del arte, pero para su tema, ¿no? Bueno, ya esto hay
¿Hay una extensión recomendada para la introducción? Ah, esa es la pregunta, porque yo pensaba que ustedes podían decirme, bueno, ya hicimos nuestro estado del arte. ¿Qué tan largo? Para la revista sí tiene sus normativas. Ajá, sí tiene sus criterios. Sus criterios, y tienen una guía de autores. Formatos, exactamente, ¿No? la extensión, que tantas palabras. Bueno, hay esas dos preguntas dentro del artículo que está ahí abajo, que es Carlson, John, Bruce Rader. Que dice ¿No? tips y trucos para construir Una un buen buen paper. ¿No? Lo que los editores quieren. ¡Ay! Suena como película. A ver, lean el primero. A ver, ¿quién lee el primero? ¡Ay, toca! Perdón. Esa fue una respuesta. Son 3. O sea, fueron 3 a los que entrevistaron. Okay. De esos 3, ellos dieron sus respuestas. Ahora sí, Salvador. Nuevamente esta sección debe ser corta y puntual. Ajá. Puntual. Nunca más que un resumen. No más allá de una página. Ajá. De hecho, la introducción puede ser de 4 párrafos. Párrafos. Sí, 4 párrafos, solamente 4 párrafos. Por ejemplo, ¿por qué? No, más bien de 4 oraciones. Oraciones. Ajá. Párrafos. ¿Por qué el estudio es necesario? Por ejemplo, ¿por qué este estudio es necesario? ¿Por qué es el... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el hueco en la literatura? ¿Que te gustaría alcanzar o bueno, enlazar. Y al final, objeto y propósito. Hipótesis y propuesta, ¿no? Todo esto a menudo, muy a menudo no están mencionadas. Y deberíamos recordar que los dos últimos ítems lideran el análisis estadístico sin con una variable primaria. No más. No 2 o más. Solo 1. Con una variable primaria. Enfatizar cómo la información... Es el segundo que respondió de la entrevista. Ajá. Enfatizar cómo la información produce o proviene del estudio. Que debería ser clínicamente útil. La necesidad de saber. No necesario para conocer. Sí. Con razón. Sí, a ver, Jennifer, el último. No me gusta. Me es más fácil en mi cerebrito, en serio. Ay, sí, lo escuché, no me di cuenta, ¿eh? Ok. La introducción... Ay, no sé qué hacer, no me acuerdo. Se acopla. La introducción se acopla al trabajo, no, stage. Al estado del trabajo de investigación. Ajá. Ok, debería responder a la pregunta ¿por qué este trabajo es necesario? Un buen trabajo identifica el conocimiento. El área. ¿El área? Stage es área. Ok. ¿Ya me regresé? Síguele. Yo, debería responder la pregunta. Ajá. Debería responder la pregunta, ¿por qué es necesario ese trabajo? Un buen estudio identifica el conocimiento vacío, el hueco del conocimiento. Huecos del conocimiento en la investigación que los papeles necesitan, ¿no? Llenan. O que los papeles, sí, o que los artículos... Que los artículos cumplen. Ajá, sí, no, más bien. Ok. La mayoría de las introducciones no requieren referencias. Ajá. Ay, de veras no me había notado. No lo había notado. No. En el inicio, ¿qué? Si un autor inicia. Si un autor inicia con una revisión muy larga en la literatura, en la introducción de la literatura, that's a Combs against a paper, no me acuerdo qué es. ¿Qué es? ¿Combs? Con respecto, cuenta, con respecto. Minelli, casi no te oís. Cuenta, espérate. Espérate, que mi cerebro está con tres cosas a la vez. Espérame. Sí, no me switché tan fácil al inglés. ¿Qué cuenta con respecto al artículo? Iba a decir el de literatura, pero con respecto al paper. La última oración o la última oración o las dos en la introducción debe ser clara, debe estar en un estado claro de la hipótesis, ¿sí, no? Sí. De la hipótesis
which sets the stage. No, me cae que me cuesta mucho trabajo hacerla. Debería claramente posicionar la hipótesis en el análisis estadístico y en el método, los métodos. En el área del análisis estadístico, en los métodos. No puedo, es horrible. No me piden traducir, no me gusta. Entonces, ¿qué podemos rescatar de estos tres comentarios? Ni en francés ni en inglés. Pues básicamente que tiene que ser breve, o sea, no tiene que llevar referencias, debe ser corto y muy conciso, tiene que mostrar básicamente la importancia del aporte de esta investigación, mostrar la hipótesis y los métodos que se van a implementar durante la investigación. Aparte, no, en el método no va ahí. ¿No menciona los métodos? No. Los métodos van en la parte experimental. Creo que te faltó la parte. Bueno, pero no podemos nosotros hacer comentario del tipo de metodología que no, ahí en la intro no. No, en la intro no. Tal vez en el resumen, a lo mejor ahí sí. En el resumen sí. Por eso la última parte es resumen y conclusión. Pero en el resumen estamos hablando exclusivamente de un... en el resumen hablas de tus resultados, qué métodos se utilizó y en dónde. Y cuáles fueron los principales hallazgos, sí, Y ya o sea, lo rescata, Salvador, lo rescatable. Sí, bueno, a mí me parece muy importante eso que dice que en la introducción debe ir el objetivo, el propósito de nuestra investigación, ¿no? Eso es, creo que el punto medular de la introducción dentro de el paper. Ajá, y ¿qué más me gustó que dice ahí? Solo en 4 oraciones. O sea, responder 4 preguntas. Porque a veces me ha pasado que en la introducción trato de abarcar como el aspecto teórico y ya cuando me doy cuenta ya casi se me va a acabar las líneas para la introducción, entonces dije ya hablar sobre nada más en el marco teórico pues ya no me alcanza, entonces sí es importante como ser muy sucinto, muy... Pero si en la introducción estás ubicando a tu lector en el estudio que tú vas a hacer o vamos, todo en lo que vas a fundar, no cambia la naturaleza de la introducción en función del tipo de trabajo, del tipo de área. Claro que sí, porque si es un artículo de investigación, tenemos que llevar referencias. Digo, me acuerdo un poco de cuando me dijeron un artículo, una tesis de matemáticas puede ser, no, creo que de 11 páginas, no sé qué nos habían dicho. Digo, bueno, si eso nos vamos, entonces a lo mejor un artículo en función de, pues puede ser súper breve, ¿no? Sí, de hecho, ¿se acuerdan? No, creo que alguna vez se los mencioné, George R. Price, que hizo la investigación de que la gente no es altruista por naturaleza. Y que no lo pudo comprobar. Y que a pesar de que propuso su teoría, resulta que quiso demostrar lo contrario y nunca pudo. Entonces él en uno de sus artículos no tiene referencias. Ajá. Es matemático. Me ha tocado ver, pero eso como que se lo perdonan a los dos, ¿no? Sí. Se lo perdonan porque yo he visto así como ya muy de su corazón escribir artículos en revistas científicas. De su ronco pecho. Y pues sí, hacen todo un análisis sin referencias, sin nada, solamente a veces hablan como de un review de la literatura o cómo ha avanzado la investigación en cierto tema, ¿no? Por ejemplo, de la sostenibilidad, cómo ha evolucionado, pero sin ninguna referencia ni nada. Pero yo creo que eso se lo perdonan a los que son autores ya muy... ¿Vacas sagradas? Vacas sagradas, ¿no? No creo que si tú hicieras eso, pues obviamente lo van a decir, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme cómo llegas a esa conclusión, ¿no? Bueno, en la tesis, hablando propiamente de la tesis, sí tiene que llevar referencias. Lo que se recomienda es que no sea casi más del 50% ahí. Eso es lo que sí se recomienda. Algo que también dice ahí, bueno, que normalmente en la introducción no llevan las hipótesis, o bueno, no las incluyen. ¿Pero quién dice eso? No, pero dice the lessons Sí, en la mayoría de las veces la hipótesis no es mencionada. No, pero de hecho, en la introducción lo que tiene que poner es una idea general de lo que van a tratar. Ahora, no es necesaria la referencia, por supuesto, pero algunos lo pueden poner, por ejemplo, pues es una idea que trata del trabajo que están haciendo que otros ya analizaron, que sí puede pasar. Claro, no se va a llenar de un párrafo 10, 15 citas, ¿no? Como he visto en algunos artículos, caray, ¿esto qué es? O sea, que en un párrafo de 4 líneas... Que el artículo se hace referencia a la revisión de tal autor, ¿no? O de la... Sí, nada más de manera general, ahí se pone, pero la introducción te va a explicar
por lo mismo se llama introducción, ¿no? Que te va a llevar un paso. Por ejemplo, ¿cómo vas a subir un piso, ¿no? Después tienes que subir las escaleras, ¿no? El segundo paso, ¿no? Que cada uno de estos te va explicando. Eso es de manera general. Y eso, bueno, en ciencias sociales, sí. En ciencias exactas no sé cómo se pueda manejar. Es lo que tú decías, ¿no? De que alguien ha dicho algo, ¿sí? Y que se puede generalizar, pero dice, bueno, porque es un doctor en eso, tampoco, porque entonces rompe con un método. El método científico te dice, así lo tienes que hacer, por más que sepas, ¿no? O como hacen los niños superdotados, ¿no? Les ponen una ecuación y de pronto te da resultado. Y dices, pero ¿cómo? Dices, no sé, pero yo llegué a este resultado. No, pero hay un método. No, yo me salté ese método. Y aquí está el resultado. Dices, ¿cómo le hizo? Eso le pasó a el indio, que la película de Netflix que sí. nos recomendó, sí. El hombre que descubrió el infinito, o que manejaba el infinito. Él no tuvo primaria, no tuvo formación básica, sacaba las ecuaciones, no había, o sea, sacaba su metodología, ¿no? Creo que hay una estudiante de aquí de 13 años que está haciendo la maestría, ¿no? En el Poli. Sí, ¿sí? No sabía. Yo sabía de una en la UNAM, pero no, pero aquí en el Poli está. En la UNAM sí había un chico, un niño, sí. ¿no? Sí. Aquí es una niña de 13 años estudiando la maestría. ¡Qué barbaridad! Bueno, súper dotado. Sí. Los garbanzos del libro, ¿no? Sí. De millones. Ni con nosotros ni con los demás. No, es complicado. Habilidades sociales no. Bueno, no nos salgamos mucho del tema. No nos salgamos mucho del tema. Sí. Sí. Pero con base en la opinión del tercero, o sea, lo que yo estoy viendo es que, bueno, me da la impresión de que es más como se confunde la introducción con un resumen alargado. Ajá. Porque si esas nos vamos, entonces, si te dicen, ok, sí puedes llegar a mencionar la hipótesis, no es necesario. Ok. Pero, por ejemplo, si fue a partir de la construcción de esta, lo que decíamos, ¿no? Si fue tu hipótesis la primera que hiciste, la primera pregunta de investigación, la que detonó el que hicieras este primer acercamiento, y eso es lo que vas a empezar a narrar para introducir a tu lector en cómo hiciste tu investigación, entonces sí se visualiza, si se alcanza a ver la hipótesis en la introducción, y aquí te dice, puedes dedicarle las últimas 2 líneas. Bueno, pues a lo mejor sí, pero ahí va mi siguiente pregunta. Usualmente nos dicen que va luego el marco teórico, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo que en ese aspecto entonces es el marco referencial el que corresponde si estuviésemos, ¿cómo se dice?, respetando la estructura, porque la introducción literalmente lo dice, te introduce en el tema, te pica, te jala, ¿no? De esto voy a hablar. Luego es el marco referencial, aquí estamos contextualizados, y luego es el marco teórico, estas teorías son las que yo recupero. Tendría entonces que seguir todas las tesis la misma receta. Es que ese es el método, pero para construir tu tesis. Ahí te estás abarcando la tesis. Okay. En la parte de un artículo, lo que mencionamos, hay un hueco en la literatura que no está cubierto. Y la discusión gira en torno al hueco de la literatura. Eso es lo que tú estás aportando con ese artículo. Por eso la pregunta es, ¿por qué este estudio es necesario? Ok, ya. ¿Sí? Ok. Ese artículo está muy bueno, ¿eh? Si tienen la oportunidad de leerlo completamente, léanlo, porque necesariamente hay tópicos en los cuales yo ya no consideramos en el plan de la materia. Por ejemplo, cómo debe de ser el título, ¿no? También. Yo creo que ese también es un debate, incluso aquí mismo, bueno, hablando de CIMAD, el Politécnico, que muchas veces nos encontramos con que incluso los mismos investigadores, cada uno tiene sus criterios, ¿no? Entonces, a lo mejor uno lo hace de acuerdo al criterio que le dijo su asesor, ¿sí? Su mentor. Y entonces luego cuando hay, por ejemplo, estas presentaciones de seminarios, dicen, no, es que no es así. Entonces uno dice, pues, ¿con quién me voy, no? ¿Cuál es un criterio real que diga, bueno, o que esté escrito así debe ser? Realmente no hay así como... Pues sale, si recuerdan ustedes, seminario 1, sale de la matriz de congruencia. Sí, de la matriz de congruencia. Entonces tú puedes, y en ese tenor de que sale de la matriz de congruencia, tú tienes que tomar en cuenta, debe ser atractivo y no debe ser muy extenso. Bien. Pienso que eso te daría una pauta para corregir tu título en cuanto al artículo, porque el tema de tesis es aparte, ¿no?
Sí. Creo que eso se contrapone un poco a la parte de hacer un título atractivo. Porque, por ejemplo, tú lo sabes, nos obligan a seguir la receta de tienen que venir tus variables, en dónde vas a realizar el estudio, con quién lo estás realizando. O a veces el tópico del que trabaja ese investigador. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si tu investigador es de educación ambiental, tienen que llevar tu título. El tipo de metodología es el lugar, el tiempo, con quién. Pero entonces eso ya se vuelve como 3 líneas, ¿no? Sí, no, y yo lo que digo es que eso se contrapone, se contrapone completamente a que tu estudio sea atractivo. O sea, yo veo esos títulos en un paper, no lo abro, o sea, perdón, está muy puntual, pero no te llama la atención. Que el título está bien bonito, así bien, ya. Ajá, y lo abres y no tiene nada que ver. Sonaba más bonito de lo que está. Sí, yo me imaginé otra cosa. Sí. Claro. O a veces títulos. Pero es como, si se dan cuenta, esto es como los youtubers. No es que quiera referenciarme a ellos, pero es como los youtubers. ¿Cómo ponen una miniatura? ¿Cómo ponen una miniatura? Sí, de los videos. ¿Nunca han entrado a YouTube cuando ven las miniaturas? Que te llama la atención. Por ejemplo, Christoph, me voy un poco al cine. Christoph es uno de los que hace review de películas. Y a veces pone cuestiones así como que esta película o John Wick ya es una basura. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, y ahí te ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso, no? O sea, lo hace atractivo para el lector. Pero estás de acuerdo que aquí no hay mucho esa debería dar más chance. amplitud así de que... Al menos en el coloquio podemos poner títulos rimbombantes. Pues es que realmente es parte de captar la atención de tu público. Y eso lo puedes jugar mucho, por ejemplo, en las conferencias. Eso me recuerda, yo entré a una plática, era un profesor de literatura y filosofía de allí de la Facultad de Ciencias Políticas. El título de la conferencia decía, ni trompetas ni tambores. Es que vamos a hablar de todo, menos de eso. Y yo... O sea, ¿cómo? Creo que es la conexión, ¿no? ¿Cuál es el formato de un manuscrito? El resumen, la introducción, ahora sí viene la parte experimental, material y métodos, resultados y discusiones, la conclusión y las referencias. En el área social, doctor, un artículo de investigación sigue el mismo... Más o menos. Más o menos. Sí, porque eso es como es el método científico, exactamente se expresa de esa manera. Claro, y en el contenido varía. Claro. Pero sí. Bueno, yo he notado que en los de nuestra área de sociales, o sea, está la introducción y antes de entrar luego a la parte experimental, hay como una concentración de la que justifica la teoría o el marco o la perspectiva teórica de la que se está partiendo, como para ubicar al lector, y luego ya procede a la parte de hablar de la población o los métodos y los materiales. O sea, pero sí es como muy chiquilla, creo que le digan como una página más o menos a eso. Ok, bueno, ya es el formato es diferente, ¿no? En este caso, este formato es para el área de ciencias exactas, ¿sí? Incluso lo había dicho el doctor, a veces resultados y discusiones se toman aparte, resultados en un lugar, discusiones en otro, y a veces también me he dado cuenta que artículos no incluyen la conclusión, o sea, no dicen como tal conclusión. Muchas veces es solo un párrafo al final. Se quedan en la discusión y el último párrafo es la conclusión. Faltan los agradecimientos. Bueno, eso ya es estilo, ¿no? Agradecimientos que no tienen conflicto de interés, ¿no? Incluso pueden incluirse ahí dentro de soporte, información soporte. Ajá, sí, los instrumentos aplicados o... como anexos, ¿no? Como anexos, ¿no? Y es otro artículo aparte. Porque muchas veces también el soporte, la información soporte, hay que describir un poquito qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Bueno, durante este curso lo único que hemos tocado... Los métodos, la introducción, los resultados y la discusión, las referencias. ¿No? O sea, lo último que nos queda es lo que el doctor tocaría, la conclusión y el resumen, ¿no? Bueno, el próximo martes. Ajá. Resumen es lo más difícil. Resumen es lo más difícil. Bueno, depende de las personalidades. Por eso se escribe al final. ¿En serio? ¿Te cuesta trabajo discutir? Sí, porque bueno, ahí lo que haces ya es también discutir con otros artículos que que están hablando. Contrastas, ¿no? Entonces, contrastar o querer apegarse o ser parte de ese grupo que está
Sí, afiliarte. ¿Cómo se puede decir? Sí. O sea, que tienen, se dice, características o afinidades teóricas con tu investigación. Entonces, el quererlo discutir, a mí, bueno, en lo personal no se me hace tan sencillo. A mí me complica la discusión cuando no has visto todo lo que encontraste. O sea, no sé si te pasa que tienes tus resultados, ¿no? Y hay cosas como muy obvias que te pones a redactar, como de esto, porcentaje, y fulano de tal piensa que esto, tal. Pero hay cosas que no alcanzas a ver que están ahí, y muchas veces otros lo notan y tú no. Creo que te da como una especie como de ceguera de taller, porque hay tantos elementos, y lo has leído tantas veces que no notas todas las posibilidades que te dan los resultados de la investigación. Bueno, eso es mucho que también alguien más lea. Por eso la mayoría de los artículos pasan por doble ciego. O sea, incluso hasta un tercer revisor. Si hay una discusión, o sea, no hay una congruencia entre el primer revisor y el segundo. Dice que no, y el segundo dice que sí, van por un tercero, ¿no? Entonces ahí es. Ok. Bueno, entonces lo que continúa ahora ya es las revistas. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo de la revisión de literatura? La introducción propiamente. Aunque me hubiera encantado un ejemplo. Me refiero a tienes tu trabajo, no sé. A mí, yo lo que he notado, por ejemplo, cuando tengo dificultades para hacer la introducción, me voy a los elementos que considero más trascendentales a veces de los capítulos que voy a abordar o de las variables que voy a emplear. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como estoy hablando de variables que usualmente no se tienden a correlacionar, que son los aspectos emocionales, con los aspectos ambientales, al menos de forma general, no están vinculados. Yo los estoy hilvanando, los estoy discutiendo, ¿no? Entonces, como que, al menos en las introducciones que yo he realizado, te explico la importancia de ambos y cómo sí están correlacionados. Entonces, se deja ver, si no bien mi hipótesis como tal, sí la parte en la que esta investigación contribuye con esa, no es que no voy a decir, ¿cuál es esa novedad? Okay. Sí, no voy a decir innovar, pero novedad. Pero como sea, siento que es un poco como ir a recortar tu trabajo. No sé si hay alguna otra forma de hacerlo, porque quien me dice, literalmente puedes hacer una introducción introduciendo a tu lector a tu trabajo, y lo puedes ir narrando, pero yo nunca lo he hecho así como quien dice de oído, sacas la canción o la letra. A lo mejor como es muy puntual, porque cuando ustedes ya tienen la información, han creado su estado del arte en su tesis. Sí, es más fácil. Es más fácil hacer un artículo y hacer una introducción del artículo. Pero es que si nos vamos, pasa lo mismo. Bueno, aquí va otro tema que yo discuto, porque te dicen cuando te quieren invitar a un congreso, quieres participar en un congreso, manda tu resumen, ¿no? De claro. 150 palabras, 200 palabras. Pero no sabes de qué va la investigación. Entonces, o sea, tienes que tener ya listo tu paper o listo tu trabajo de investigación para poder enviar un resumen de 300 palabras. No lo podrías hacer al revés, ¿o sí? Se puede, pero lo puedes hacer, digamos, explorativo, como dice el doctor. Sí. Mira, tú lo puedes plantear, vas a tratar sobre tu tema de tesis, por ejemplo. Ahí vas a exponer de manera general las ideas. Claro, ya en el desarrollo vas poniendo incluso por un subtítulo, ¿no? La formación de la niñez a tal edad, ¿no? Escribes, y luego puedes poner en una media cuartilla o una cuartilla o dos cuartillas, no sé, dependiendo la esencia de lo que tú quieres rescatar, y vas a otro, terminas con ese subtema, sigues otro subtema, ¿no? Puedes poner 2 o 3 subtemas para 15, 20 cuartillas, por ejemplo, páginas, ¿vale? Fíjate que leí una ocasión, ya tiene, creo que en los 70, el autor era un brasileño, La elegía para una religión, creo que se llama el libro. Y en la introducción, hombre, se avienta ahí todo casi un tratado en la introducción. Y los demás capítulos eran nada más el complemento, pero la esencia del trabajo estaba en la introducción. Dices, caray. Y he leído de otro investigador de la UAM, en uno de los artículos que difunde, en la introducción prácticamente narra la esencia,
Ahora, él mismo dice que todo el trabajo que ha desarrollado, o que cuando intenta escribir algo o exponerlo en un artículo o en un capítulo de libro, él dice que todo lo que él está planteando es una hipótesis. Dice, todo esto es una hipótesis. Y en efecto, ¿no? O sea, no podemos decir, esto ya quedó como escrito sobre piedra, ¿no? Dice, esto lo que estoy diciendo, lo digo ahora. Mañana, ese es el libro que dice la dialéctica de los hechos, ¿no? Dice, para mañana se niega. ¿Sí? Hoy lo estoy afirmando por todos los elementos que tengo, pero para el día siguiente, bueno, metafóricamente, ¿no? O sea, con el tiempo, esto se niega. ¿Sí? Porque en ciencias sociales, porque en ciencias exactas es más difícil, ¿no? 2 más 2 aquí es 4. Dice, ¿qué es eso, no? Ajá. ¿Sí? A menos de que no puedes combinar peras con manzanas, con no sé qué más, ¿no? Dices, bueno, estás sumando, pero la esencia de los números no puede cambiar. Lo que puede cambiar son los objetos. Las variables. Si es posible o no juntarlos. Si no puedes juntar unos objetos con unos sujetos, porque el resultado que te va a dar, o qué es lo que persigues. En la introducción, entonces, tú puedes, ahí en ciencias sociales se presta. Pero dependiendo, en este ejercicio, que está más apegado incluso en el instituto, es más apegado a las ciencias exactas. Y el método que nosotros seguimos es un poco más hacia esa dirección que a las ciencias sociales. Y ahora con las humanidades, ¿no? Bueno, entonces, es un tanto ya como que está encuadrado en algo, ¿no? Es un contexto que tenemos. Entonces, cuando alguien quiere saltar, por ejemplo, quieres escribir algo, oye, obviamente no te está saliendo, ¿no? Las normas dicen, o el protocolo dicen de esta manera. Y dices, bueno, pues está bien. Por eso hay dificultad, lo que tú decías, Salvador, es bueno, desde el punto de vista de cada quien, opina o dicen, hay que redactar el problema, o hay que plantear el problema. Debo tener antecedentes antes, debo tener esos antecedentes, o retomo del fenómeno. Para nosotros, por ejemplo, de entrada, ¿sí? Debemos de tener cierta referencia con relación al fenómeno, pero no tanto, porque podemos hacer la pregunta. Bueno, tú dices fácilmente, ¿por qué surge la contaminación en el río tal X? Esa es la primera pregunta. Ahora, en términos ya con cierta profundidad o con cierta especificidad que pueda tener, tú dices, la contaminación de mercurio, ¿sí? O por qué hay mercurio en el río a 20 metros o a 3 metros de profundidad. Entonces, ¿no? Ahora, ¿qué impactos o qué consecuencias está provocando el mercurio en la comunidad? Si te das cuenta, ya vas entrando, ¿no? Ahora dices tú, una pregunta, los niños de 1 a 4 años sufren menos que las personas que tienen 3. ¿Por qué? ¿No? Pues ya te vas metiendo, dices, bueno, ¿qué cosa? O al revés, ¿no? O depende. Si el niño resiste más que un adulto, o como COVID, ¿no? ¿Quién resiste a veces? Sí. Antes decían, ¿no? Que era para la tercera edad. Y vemos que no, que es de 35, como les decía la vez pasada, a los 45, 55 años, ¿no? Arrasó. Pero a los niños no. ¿Cuál es la interrogante aquí? Es el virus que afecta a una cierta edad, de promedio, por ejemplo, en el caso mexicano, y por qué no a los niños de 0 a 3 años, por ejemplo. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿O por qué no afecta de 60 o 90 años? ¿Qué pasa con COVID? Entonces, es ese contexto realmente que está sucediendo. Entonces, surgen las preguntas, ¿no? Yo no soy experto, pero me surgen las preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa más en cierta edad qué sucede, ¿vale? Entonces ahí va, ¿no? Entonces tú vas a explicar, dices en la introducción, dices, bueno, a mí me interesa analizar tal edades. Entonces, según no sé, X autor, dice que la edad que afecta más es entre los 30 o 25 a 40, por ejemplo. Dices, pero también se relacionan tanto con el caso mexicano, que está entre los 30 y tantos a los 55 años. Pero veo otro autor que dice que en el caso latinoamericano o en la India o en África, por ejemplo, que está más o menos. Entonces, me interesa justamente qué está sucediendo. O no está en la literatura, ¿no, doctor? También. Pues, no hay nada relacionado en África. Sí. Entonces, tú, lo que tú lanzas es lo que tienes. Ahora, el método que nosotros seguimos es
de lo cuantitativo a lo cualitativo, cuando empiezas a analizar, ¿no? Entonces ahí va más o menos el panorama, ¿no? Por eso cuando el doctor Wong plantea esto, decimos, bueno, y se refirió a eso en ciencias exactas, en efecto. Por eso estamos viendo esto bajo esas condiciones, pero en ciencias sociales como que nos vamos a meter un poquito más a Honduras porque se analiza más el porqué de las cosas, más que el resultado. Por eso a veces en ciencias exactas dicen, bueno, de todo lo que estamos diciendo, ¿cuáles son los resultados? Ah, es que ya fui al laboratorio, fue esto y aquí está el resultado. La discusión, ¿cuál es? Te dices tú, me cuesta, en efecto, cuesta mucho porque, ¿qué voy a discutir? En el caso de ciencias sociales hay N número de autores que tú agarras, ahora sí, con quienes coincido para explicar el fenómeno, es con quien tengo que relacionarme, porque tampoco va a ser un ecléctico, no agarrar de todo y nunca voy a terminar. Entonces coincido con alguien y entonces con eso voy a discutir, o me va a llevar de la mano, ¿vale? Entonces la introducción, lo que interesa es justamente qué quieres dar a entender en tu artículo o en un capítulo del libro o en un libro o en tu investigación. Va de la mano a veces, ¿no? Porque no puedes separarlo, porque al final de cuentas el método es eso. Claro, hay especificidades que te van a explicar el fenómeno y otras que te van a decir, bueno, te van a conducir hacia otra dirección. Pero bueno, eso es en términos generales, ¿sí? Bueno, pero ahí sí me atrevería a decir que en el caso del capítulo del libro, la estructura es muy diferente a la del artículo, en el sentido en el que un capítulo del libro tiene una naturaleza, bueno, mientras que el artículo dice, ok, pertenece a una revista y sale con X tema, ¿no? Ah, sí, porque son hay reglas. Exacto. Que limitan el material, pero en el capítulo del libro estamos más limitados nosotros, o sea, literalmente tenemos que acotarnos a... Por ejemplo, me acuerdo mucho del que nos compartió con el doctor Cantú, o sea, desde el título ya venía la regla de la dinámica, ¿no? Tiene que ser sobre Latinoamérica, sobre problemas sociales de este tipo, sobre la urbanización, muy acotado. Entonces, no entra cualquiera, y no digo que tampoco los artículos, pero, por ejemplo, puede ser una revista que esté trabajando el tema, no sé, de contaminantes químicos del suelo y esa temporada vamos a trabajar sobre la Sierra Fulana de tal, ¿no? Todos los artículos tienen que ser de este tipo, tal. Entonces, yo sí creo que las reglas son diametralmente distintas, porque al menos en el caso del capítulo del libro tiene que seguir una narrativa. Bajo pedido, ¿no? Ajá, sí, obedecen los capítulos acomodaditos a un tipo de narrativa, mientras que los artículos sí están un poquito más, me atrevería a decir, no sé si emancipados o separaditos de sus hermanitos artículos, no lo sé, algo así me da. No, porque el capítulo que te pide es de acuerdo al título. Ajá, sí, del libro. Entonces te va, pero de todas maneras, en la introducción, el resumen, las conclusiones tienen, no sé, se tiene que ir relacionado, por supuesto. Un resumen que va a decir, tanto lo pide el artículo, nada más te va a decir, el editorial te va a decir, nada más quiero 150 palabras, por ejemplo, o quiero 600 caracteres. En el libro te va a decir, bueno, de acuerdo a la misma cantidad, pero quien te va a valorar es el dictaminador. El ¿vale? coordinador. Dice, aquí el libro me está marcando pautas ya. El título, la contaminación en México. Tú empiezas a analizar algo, la contaminación, que no sé dónde fue. Y dices, bueno, pero aquí ¿cómo lo relaciono? Sí, la contaminación con el caso mexicano, ¿no? Del río Atoyac, por ejemplo, ¿no? Dices tú, ¿qué hago? Este señor está hablando, pero del río Sonora, ¿no? ¿Sí? Dices, oye, como que no cuadra, ¿no? Aquí el río Atoyac tiene estos contaminantes, pero el de Sonora nada más un solo contaminante, dos, ¿no? Sí, algo, ¿no? Entonces dices tú, entonces lo que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Estamos analizando este caso concreto, ¿no? O a menos que estemos hablando de la generalidad. No, pero a lo que me refería yo con eso. Y ahí cada quien va a meter 15 capítulos y en cada capítulo es de Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Dices, bueno, sí, porque el título me llama a eso. Ajá, pero eso en el caso de los capítulos, ¿no? Pero lo que me iba con eso es que en el caso del libro, el mismo libro tiene su introducción, ¿no? Sí. De qué va a ir todo el libro. Entonces, ¿cómo decirlo? La misma dinámica de todos los capítulos que hagas
refleja o se ve reflejado en esta gran introducción, ¿no? En el caso de una revista, bueno, de un journal, pues justo el nombre lo dice, ¿no? La revista se da lujo también de segmentarse con mucha más flexibilidad. Pero no bueno, en tu artículo, nada más. En un libro, ajá, la introducción es el prólogo. Ajá, exactamente, sí. No. En el caso de ciencias exactas, sí. No, bueno, en sí. ciencias sociales en ciencias sociales no. Porque yo me he dado cuenta en los libros de ciencias exactas, por ejemplo de termodinámica, que habla acerca de todos los tópicos que van a tratar el libro. Incluso ponen algunos diagramas, cómo se relaciona, por ejemplo, el potencial químico. Sí. Mira, sí. Eso es diferente. Sí. Pero, y sí, efectivamente, cada capítulo tiene una pequeña introducción, sí, pero la introducción relacionado a lo que va a hablar en ese capítulo. Y la introducción general del libro habla sobre todos los capítulos, por párrafos. Sí, por ejemplo. Para que por eso decimos, es la introducción, sí, para que el autor diga, en el capítulo 3 me interesa el tema, aquí está. Y entonces te vas al capítulo 3, sí, es esto, lo que necesito. Uh-huh. ¿Vale? Sí, por ejemplo, ahí nosotros propusimos el de incremento en la mineralización de un colorante, ¿no? O sea, no más allá de 2 líneas, el título, y propusimos una introducción. En lo particular, la introducción debe ir de lo general a lo particular. Uh-huh. Sí. Pero ustedes tienen que identificar, dentro de esta revisión de la literatura, deben identificar dónde está el hueco. O sea, ¿es tarea del lector? Claro, es tarea del lector. Identificar dónde está el hueco. Exactamente. Nosotros simplemente nos preguntamos, bueno, ¿por qué el material dopado con hidrógeno y con otro segundo material aumentaba la degradación en términos coloquiales de un colorante? Perdón, es que para entender un poquito, ¿qué? ¿Un mineral dopado? No, mineralización es degradación de un colorante. Ajá. ¿Pero a qué se refiere con dopado? Dopado con otro elemento, una impureza. Ok. O sea, tenemos un material base, le metemos una impureza y esta impureza aumenta la degradación de un colorante. Entonces, la introducción va de lo general a lo particular, porque empezamos a hablar de dióxido de titanio. Y el dióxido de titanio, todas estas características que tiene y por qué es importante, ¿no? Y la modificación, bueno, hay un párrafo en donde consideramos por qué esa modificación es importante. O sea, sería leerlo, ¿no? Sí. Incluso hay una nueva metodología, a pesar de que no está incluida dentro del título, ni dentro de, bueno, sí está dentro de las palabras claves, hacer el análisis de PR, y sí justamente se propone una nueva herramienta dentro de la introducción. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas más comunes para caracterizar estos materiales y su importancia de generar nuevas metodologías que sean también económicas y accesibles, ¿no? Entonces caemos en cuál es el objetivo del artículo, en hacer fotodegradación. Y los materiales que estamos utilizando también se encontró que inducen diferente interacción cuando son fotoinducidos. O sea, cuando yo deposito un metal sobre un óxido, necesito perturbar al óxido para que pueda reducir al metal en su estado iónico, pasarlo a estado metálico, y entonces ahí generar cúmulos. Y esto efectivamente cae en vean el último párrafo. La última oración: en ese trabajo, la fase anatasa fue preparada por modificar una ruta química de sol gel y dopado con 2 metales y triseria. El no dopado, sí, fue preparado y fue tratado térmicamente por hidrógeno y nitrógeno 600. Las propiedades físicas fueron analizadas de tal. Y vean, el efecto de los dopantes fue más allá analizado por fotocatálisis heterogénea. Dentro de todo esto, sí, como dicen estos, digamos, comentarios que hicieron estos investigadores, que dentro de la introducción se debe de incluir un poco
la hipótesis. Y sería el ejercicio de ver en esta introducción dónde está la hipótesis. En el tercer, digo, en donde dice que... En este contexto... de posición de nanopartículas en la, ¿qué? ¿Anafase? En la fase anatasa. Anatasa. Ajá. Dice anafase. Ay, necesito lentes. A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Pero vean. Vean después del 19, ¿qué dice? La naturaleza del óxido podría o no podría incrementar la acumulación de electrones en la superficie. Sí. ¿Es una cita? Sí, ¿verdad? Sí, porque me refería a la cita no tanto a la hipótesis, sino más bien a los diferentes tipos de interacción, débiles y fuertes. O sea, dentro de la introducción sí tiene que estar la hipótesis. Pero no está articulada como nosotros la articularíamos, sino más bien como que se mimetiza. Se mimetiza exactamente, está ahí, ¿cuál es la palabrita para eso? Pero sí, ok. Sí. O sea, esa cita, la 20... Está relacionada con los diferentes tipos. Son las interacciones que se generan, débiles y fuertes. O sea, la partícula puede estar, digamos, tener una interacción con un soporte y esta interacción puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Esa de qué revista fue? Es del Sevier, ¿verdad? Sí, Journal of Electroanalytical Chemistry. Que esa es una revista que que está muy ligada a lo que hago. ¿Es especializada? Sí, es especializada. Sí. Esa es una. La otra, lo que preguntaba Jennifer. ¿Cuál de todas? En un libro. Yo pregunto demasiado. Imagínense lo mucho que sufrió mi mamá. Sí. Miren, contenido en el libro. Prefacio, lista de participantes, y ahí viene, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Nosotros nos colocaron en el capítulo 1. ¿No? Entonces, pero entonces es todo el capítulo. Solo estamos en el capítulo 1 y aquí viene un prefacio o prólogo. Ajá. Era lo que yo les decía. En ciencias exactas, el prólogo es como la introducción. A nivel general del libro. Ajá, pero de general del libro. ¿Sí? Empiezan a decir... Normalmente lo escriben quienes compilan, ¿no? Los editores, los que son editores del libro. Es como la forma también de hilvanar todo el contenido de los capítulos, de manera que el lector diga, no, si son de la misma cosa. Sí, o sea, me interesa y además revisas el índice. Ajá, bueno. ¿No? Y en India trabajan muchos sistemas, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí estamos, ¿eh? ¿Dónde? No me vi. Arriba. Más arriba. Ahí. Ahí está. Sí, no. Por ahí, esa. De Poitiers, que fue con ajá, y el CIEMAT, ¿no? ¿Qué es eso de IC2MP? Es el nombre del laboratorio. Yo sí, ¿qué es eso? Okay. Sí. Entonces, cuando viene ya ahora sí el capítulo. Los acrónimos. Vienen los acrónimos. Qué tramposos. Así no hay que decirlo y luego. Ya. ¿Así también lo hacen? Sí. ¿Por qué hacer la lista de acrónimos arriba? Porque es más fácil. Okay. Es más fácil identificar al inicio que al final, porque al final tienes que irte hasta el final del libro o del final del capítulo. Si lo pones al inicio del capítulo, a ver, ¿cuál era por ejemplo, no sé, se me ocurrió un acrónimo que hayamos utilizado y regresas, ¿no? Pues DPR tal, o FM tal, ¿no? Y esto es la parte de la introducción, lo que decías. Aquí está. Un overview. Y es muy corto. Es muy corto. De los parrafitos. ¿Sería como el análisis histórico? Sí.
¿Sí? Como una vista general. Una vista general. Y las referencias que manejamos ahí no llegan más allá de 27. Y utilizamos como más de 100. Pero bueno, esto es un capítulo de un libro, ¿no? Como si hiciéramos una revisión bibliográfica. Porque también hay algunas revistas que tienen límite de referencia. En cuestión de artículos, sí hay un límite. En cuestión de revisiones, la vez pasada lo dijimos, no son más allá de 100, mucho más amplios. Ok, entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Pero entonces tendrían que ubicar en los artículos cuál es la hipótesis. Sí, que no va a estar explícita, no va a decir la hipótesis. No. Que sacamos que si es que aparece en el resumen. Si no, tendremos que Cuando sí, a veces ponen ese el objetivo de esta investigación. Ah, sí, eso sí. Eso sí. El objetivo de esta investigación, Y a veces ahí es donde desdibujan cuál es la hipótesis. A veces también viene una pregunta. Pero pregunta de investigación. Sí, exacto. Sí. Que podría dar también pie a identificar la hipótesis. Bueno, también. ¿Sí? Pero así como decía, no dice esta es la hipótesis. No. O a veces, a veces aparece. Okay. O uno cuando lo está escribiendo ni se imagina que puso la hipótesis. También. Sí. ¿Sí? Sí. Ya cuando uno lo lee, pues sí, esta es la hipótesis. Sí. Ya por eso lo lees más de una vez antes de enviarlo. Bien, entonces dentro de las revistas o journals tenemos el objetivo de la revista y voy a poner ahí opciones de búsqueda, ¿no? Aquí es específico, ¿ok? Yo me di a la tarea de buscar, por ejemplo, una revista en general, en el caso de mi área, Electroquímica Acta. Vean que cuando se va uno a la página directa de la revista, le van a aparecer algunas ventanitas abajo de él. Y en lo particular hay que revisar justamente en donde dice acerca de, ¿sí? Y guía de autores. En la guía de autores nos ofrecen el formato, ¿no? Cómo tenemos que escribir. El formato, cómo debe ir la introducción, cómo debe ir el número de referencia. Sí. Entonces, cuando se van ahí, esto lo harían ustedes si dijeran, en la práctica, no sé cómo sean en la área social, doctor, en la práctica, el jefe de grupo le dice a los que van a ir dentro del artículo, cada uno proponga de 1 a 3 revistas o 5 revistas. Ajá, ya he hecho ese ejercicio antes. ¿No? Entonces, cada uno de ellos dice, yo concuerdo con el autor anterior. Puede ser esta revista o estas 3 revistas. O yo estoy de acuerdo con... Entonces ya el jefe de grupo dice, ok, ya hemos visto cuáles son estas, hace la revisión, así como les estoy diciendo a cada una de ellas, y se da cuenta si efectivamente el tema de investigación, o sea, el título, la introducción, todo el trabajo, cae dentro del objetivo de la revista. Y entonces ya decide, nos vamos a ir por esta, ¿no? Pero eso es en el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Electroquímica Acta, ellos dicen que justamente es una revista internacional, la intención es publicar tanto trabajos originales como reviews en el campo de la electroquímica. Y tú dices, ok, mi trabajo de investigación sí tiene que ver con electroquímica. ¿Es un trabajo original? Sí. Bueno, tú puede caer ahí, ¿no? Y hay divisiones, ¿no? Ellos dicen, ahí está, las divisiones que tenemos es Analytical Electrochemistry, Bioelectrochemistry, Electrochemical Energy Conversion and Store, o conversión de energía y almacenamiento, ciencia de materiales, aplicada a electroquímica, ingeniería de procesos electroquímicos y tecnología, electroquímica molecular, electroquímica física. Y hay un poquito de la historia, a veces, no siempre. Electroquímica Acta es una revista oficial de la Sociedad Internacional de la Electroquímica. Fue fundada en 1949, liderada por electroquímicos europeos y americanos para servir al crecimiento que necesita la electroquímica. ¿Bien?
Y hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el segundo párrafo, todos los manuscritos son relacionados a son enrolados, ¿no? Con la similaridad y con el récord de publicación, altos niveles de publicación automáticamente resultarán en el rechazo en el caso del sin revisión. Y para verificar si se puede utilizar, hacen un tipo de referencia, o sea, hacen lo que nosotros hacemos con las tesis. Ven el nivel de similitud y utilizan la idéntica. Ajá, ¿no? Y si tienes dudas o algo relacionado con la sumisión, bueno, tú puedes contactar al journal, ¿no? Tengo dudas de cómo someter mi artículo. Una pregunta, para los libros publicados por el Instituto Politécnico Nacional, ¿les hacen lo mismo? ¿Los meten al...? ¿Aparece sí? ¿Al comité? No, al software de similitud. Ya lo están haciendo. En el Turnitin. Ya lo están haciendo. Anteriormente, pues, es comprendible que no tuviéramos el software, ¿no? Pero actualmente ya se sugiere. Entonces, el comité editorial sugiere al autor que está publicando un libro en el Poli, entre la editorial del Poli, que haga el análisis de similitud. Ok. Entonces, dicen, ok, ya me metí al scope, mi investigación sí está pegada al scope de la revista. Entonces ahora te vas a la guía de autores, ¿no? Y ahí viene, dice, en introducción, tipos de papers, checklist para someterlo, la estructura del artículo, antes de empezar, éticas en publicar. Ética para publicar, mira. Estudios en humanos y animales, declaración de competitividad de interés, declaración generativa. Sí. Sí, se está poniendo tan de moda. A mí, por ejemplo, sí me pidieron en algún momento que tenía que escribir niños y niñas. ¿Ah, sí? Sí, ya me dijeron. Por ejemplo, ahorita para la tesis, la verdad es que he sido práctica y nada más he puesto los niños o los preescolares. Pero sí recuerdo que en algún momento, creo que fue... Bueno, no recuerdo ahorita. Que nos pidieron que tenía que ser niños y niñas. Si bien docentes varones, los y las docentes. Sí. La inclusión de género. La inclusión. Aunque a veces hay palabras. Los filtros, el corrector cuando estás escribiendo, porque a mí me hacía automáticamente el cambio y me quitaba los y las niñas, me dejaba los niños y decía, a ver, lo acabo de corregir, te está regresando. Eso, o por ejemplo, los y las docentes, o los y las preescolares. En el caso de ustedes sí es más. Sí. Es más. Sí, No, porque no te refieres al material como las y los materiales. las y los y las moléculas. No. No se separen, chicos. Las moléculas contestadas. No me incluye. ¿Cómo te digo que no soy soy él? Una L. En francés. También. No, también aquí, ¿no? Sí. Las y les. Y viene toda la parte, por ejemplo, el copyright, el open access, el someterlo, la preparación, la estructura del artículo, los queries, o sea, que son esos detallitos que probablemente salgan o surjan después, que decir, es que, híjole, se me pasó la numeración tal. Hay que corregirlo, ¿cómo le haces? O bueno, incluso a la forma de nombrar las imágenes, ya ves que le dicen, es que no, es figura. Y sí. Figura, en algunos casos se puede manejar como ilustración, en otros casos se puede manejar de otra manera. Ecuación, esquema, tabla, esquema también, ¿no? Entonces, cómo deben descubrir su abstract, el artwork es como el graphical abstract, las referencias, cómo deben de referenciarlo, la visualización de los datos de investigación, los elementos de investigación. Y ya después que es aceptado, vienen las correcciones. Dicen, le llaman pruebas de galería, ¿no? Sí. Mandan el artículo y te dicen, tienes tantos días para revisarlo nuevamente y si encuentras algún error, todavía lo puedes corregir. ¿Cuántos días? Te dicen, la revista depende. O incluso hacen observaciones o preguntas sobre algo que no les quedó claro. Ahí es donde tienes que aclarar. Tienes que aclarar. O incluso, por eso digo,
Si ellos hacen la pregunta, pues dices, ya se dieron cuenta. Pero después de que ya ellos ya lo revisaron y luego ya pasa las pruebas de galera y tú dices, oh, aquí es, en lugar de decir 7, dice 8. Esas son las correcciones que puedes hacer después. Pero una vez que el artículo es aceptado, ya no puedes modificar nada. A menos de que haya alguna retracción. Es que en tal párrafo nos equivocamos y mandas un fe de ratas. Sí. ¿No? Eso sigue después de la publicación. Pero esto lo tienen que leer ustedes, ahora sí ya es de trabajo, tarea de ustedes, leer cada uno de estos detalles para la revista que vayan a escoger. En el caso, en general, y más en el área de ciencia social, en las áreas exactas, perdón, normalmente cada revista propone su template que considera todo eso que está en la guía de autores. Por ejemplo, yo me fui aquí a Royal Society of Chemistry, Physics, Chem Physics, y hay un template para Microsoft Word. Lo descargas, ves el template y tienes que cumplir exactamente con lo que dice el template. También ahí está para los amantes del látex. También hay template en el látex. Y yo no sé manejarlo bien, pero sí me gustó. Sí. Muy práctico. Entonces tienen el template en látex y tienen el template en Word. Por eso cuando ustedes vayan a decidir qué revista, ¿dónde está el template? O ¿cómo le llaman en español? Siempre lo digo en inglés. El formato. El formato de la revista. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? En el caso del Sevier hay algo interesante porque te guían paso a paso. Dices, encontrar el artículo, prepararte artículo, someterlo y revisarlo, darle seguimiento, compartir y promover. Está muy amigable. Está muy amigable. O sea, ustedes pueden en el Sevier decir, pues primero quiero encontrar mi artículo. Pero para encontrar el artículo, lo que tienen que hacer es tener el título y el resumen. Se van a esta liga que dice Submit Your Paper. Ponen ahí el título que ustedes proponen, el resumen, y entonces automáticamente le dan en Find Journal. Y te muestra las posibles. ¿Ok? Uh-huh. Te muestra las posibles digamos, revistas que pudieran ajustarse a tu resumen y a tu título. Tienes tu artículo escrito y pues ves que no se termina de hacer mal. Pues sí, oye, también. Sí, pero eso les digo, eso también puede hacerse en grupo. O sea, el jefe de grupo de la investigación puede decir, vamos a pegarle a tal revista. O pueden irse por este camino, ¿no? Pero no es el único. Clarivate también tiene su motor de búsqueda. Entonces, la ventaja aquí es que ellos incluyen un tercero. O sea, incluyen el título, el resumen y las referencias. ¿Sí? Aquí, pues, casi no me metí mucho porque ya es un ejercicio que pueden hacer ustedes, en donde ya tienen su título, ya tienen su resumen, pueden irse por el Sevier y colocar cuáles podrían ser las posibles revistas que pudiera ajustarse a su artículo. Y en el caso de Clarivate, a menos de que tengan levantada una sesión de EndNote en línea, pueden hacer ese match. Y es justamente en la pestaña Match. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Mire, hay un video que muestra cómo es este motor de búsqueda. Y la ventaja es que no solamente te va, como en el caso del Sevier, solamente va a proponer el Sevier. Ajá. Pero en el caso de Clarivate, todas que están en JCR. Por eso conviene tener EndNote. No es que haga promoción a EndNote, pero pues
tiene ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? O le pedimos a alguien que atiende, no, que no se Ok. ¿Sí? Sí. Qué bueno que yo digo que este mismo filtro u opción para búsqueda tiene su maña, ¿no? Porque así yo, empresa, me aseguro de que, bueno, veo dónde puede figurar tu trabajo, pero aparte veo a quién está citando, ¿no? Bueno. En el caso de Clarivate, sí. Ajá, entonces, porque el Elsevier no lo hace. Nada más en este caso. Bueno, pero sí, ya sé si me conviene porque pues te ubico en una revista en donde no solamente incremente mis vistas, consumo de mis artículos, sino que también aquí ya estoy, ¿cómo se dice? Integro al grupo a alguien que va a citar a mis mismos investigadores y que va a aumentar el número de general del, ¿cómo se llama? El factor de impacto de la revista. Sí, pero si te das cuenta que Clarivate no es como una base de datos. No es como una base de datos donde hayan revistas. No, pero puntuales. Web of Science es de Clarivate. Entonces... Sí, pero lo que voy es que ellos como que rankean quién es JCR y quién no es JCR. Ok. O sea, entiendo, por ejemplo, en el caso del Elsevier que diga, puedo guiarte a qué revista de las que tengo en el Elsevier puedes tú publicar. ¿No? Pero en el caso de Clarivate, todas aquellas que sean JCR, nos regresamos justamente a la tabla que publicaron los de la revisión de la literatura, que estaba Wiley, que estaba ¿qué era? Elsevier Science, puede estar incluido Google Scholar o no, pero Google Scholar no es una base de datos de revistas, ¿no? Es como un buscador. Entonces es igual que Scopus, ¿no? Entonces tendríamos Wiley, tendríamos Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, tendríamos Elsevier Science, y para la parte de ciencias sociales, en la mayoría de los casos, bueno, yo ahí sí me quedo corto, doctor, no sé cuáles bases de datos son los que en general albergan las revistas donde ustedes publican, ¿no?, la parte de ciencias sociales. Y muchas de ellas están en JCR, ¿verdad, doctor? Mira, casi nosotros ahí no nos metemos básicamente, ¿no? Porque como que es más especializado para las ciencias exactas. Okay. Las ciencias sociales es diferente, casi no hay, ¿no? Sigue siendo como el debate, ¿no? Porque si muchos de las ciencias sociales publican principalmente en libros más que en revistas, y se nos sigue exigiendo también la publicación de artículos en revista JCR, pues dices, ok, está bien. Si mi maestro, los que están aquí, que están en la misma línea, me están publicando ahí, o sea, ¿por qué me lo estás exigiendo a mí? Digo, entiendo querer. Casi, bueno, no se exige a veces. No. Sí, ajá. Bueno, en el caso de nosotros, sí. Así, bueno, concretamente con el maestro Cantú y yo, no exigimos así a los alumnos, o sea, tiene que ser JCR, tiene que ser esa revista, no, es libre, ¿no? Okay. Aunque tenemos dificultades a veces con la CIP, ¿no? Es que tiene que ser JCR, bueno, pues es que se puede evaluar así mismo. Como dice el doctor, ellos no le exigen o no se exigen en su grupo de trabajo que los estudiantes publiquen justamente en una JCR. Pero cuando llegan ustedes a la parte de CONACYT, y dependiendo del área, por ejemplo, en el área en la que está usted, doctor, piden que sean JCR. No. Exigiendo, sí, no. Ahí está. Entonces, desde ahí parte. Puede ser nada más de CONACYT. Incluso puede ser revistas de CONACYT. Bueno, lo que pasa es que aquí es el argumento, ¿no? Dicen, es que el CONACYT, bueno, ¿dónde dice eso? O sea, entrégame, un reglamento, ¿y dónde? Y ya, mejor se echa para atrás, ¿no? Pero de todas maneras. Así como el Poli, ¿no? Que es revista A, B. En el Poli sí, porque te digo que las ingenierías dominan aquí, prevalece mucho. Las ciencias sociales como que apenas están metiéndose, ¿no? Casi el comité que está en la CIP, no, hombre. Entonces, es un comité que está ahí que dice, ¿ciencias sociales? Sí. Bueno, ciencias exactas, todo. Nosotros hemos tenido discusiones con la doctora antes, bueno, con el equipo de ella, pues decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Porque no nos permiten publicar. Claro. En fin, lo que deben de ustedes en futuro es qué revistas, más bien, primero saber en qué área de CONACYT se van a evaluar y qué criterios de evaluación tienen esas áreas. Si piden o no piden JCR. Si no piden JCR, tienen una libertad más alta comparada con las que sí piden JCR o cuartil. Pero el objetivo sería
publicar en una JCR, ¿no? O sea, yo creo que a nivel pues profesional y pues también de doctorado, ese es el sueño, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto eso es, la verdad creo que pervierte la intención del investigador, y lo voy a decir así porque así me nace. O sea, el hecho de que quieras competir está bien, pero si vas a publicar por publicar, insisto, si nos vamos nuevamente en dónde estamos poniendo el foco, estás poniendo el foco en la formación del investigador, en que sea crítico, que cuestione, en que tenga una ética, en que vaya y se acerque a la población, en que su trabajo sirva, o si literalmente lo que quieres es entrar al mercado y entonces vas a dedicarte a trabajar pues en modo depredador, a generar papers. A veces va a sonar mi comentario, pero entonces hasta empezar a publicar y desmembrar una investigación en 4 para tener mayor productividad. ¿Por qué? Pues porque eso se hace mucho en la parte de ciencias. Ahorita que va a desaparecer con así, ¿qué show? Bueno, no desaparece, solo se añade. Mira, no, porque si alguien más, si se va a cambiar de nombre o si va a entrar una nueva gestión, va a cambiar nueva la Ahorita están incluyendo ahora lo que son las ciencias sociales, las humanidades. Las humanidades. Y eso yo estoy a favor, pero puntos. es decir, los fideicomisos que estaban asignados para ya esas desaparecieron. áreas Había muchos aviadores. Sí, había muchos aviadores. Yo también lo veo, no lo veo ni bien mal. Hagan de cuenta que es como el IFE. Cambió a INE. Lo que sí es trascendental. Sí, lo que sí es trascendental es que entra la Sedena, o sea, la milicia, entran más dependencias del gobierno a criticar qué se debe de hacer en la investigación. Eso sí cambia. Sí, o que una secretaria diga, ¿sabes que necesitamos investigadores en esta área o en esto que, por ejemplo, la Tren Maya, no necesitamos investigadores? Entonces ya se busca ahora lo que se va a hacer en la CONACYT para que haya esfuerzos dirigidos hacia ese tipo de investigación. O sea, apoyar ese tipo de investigación. Ahora el Estado, lo que está diciendo es que ahora el Estado decide las líneas de investigación. Pues sí, pero nuevamente nos vamos, que si de por sí no generamos, ahí voy a darles la razón a ustedes, si de por sí no se genera tecnología. Del área social yo creo que sí tenemos un área trabajada, creo que nos falta trabajar todavía más, pero eso se debe, yo creo, mucho a en dónde a qué problemáticas se les ha dado voz y a cuáles no. Ahorita me jacto de decir que en este gobierno no se ha dado prioridad al medio ambiente, los presupuestos fueron muy bajos, otros se redujeron al 50% o menos, o sea, ahí yo sí tengo mucho de qué quejarme, porque si de por sí no tenían con qué trabajar, luego fue menos, fue ráscate como puedas y solucioname, pero no fue en ese departamento, fue en muchos. En educación también hubo una reducción trascendental, y yo digo, a ver, si de por sí estaban operando con dificultad, ahorita en esta repartición, yo sí me pongo mucho a esta parte de darle recursos a todos, sin ver, sin filtrar, porque justo esa parte de, ya llevas 3 años dándole, bueno, pasen 2 años, 3 años, dándole recursos a la gente que lo necesita. Sí, estás evaluando estos programas adecuadamente, las evaluaciones están mal hechas, me consta que están mal hechas. Entonces, sueltas dinero a todos los que dicen necesitarlo, perdóname, pero entonces esos ajustes que hiciste en pro de todos no están siendo correctamente filtrados y se te está yendo dinero y estás aquí apretando tuercas a los de investigación que si de por sí estamos trabajando, pues la verdad es que marchas forzadas. Yo siento que no se alcanzaron a vislumbrar muchas problemáticas con el afán de manejar la bandera de anticorrupción. Y sí creo que ha hecho muchas mejoras el sistema general de administración, ha tenido muchos aciertos, pero ha cometido también muchos errores que se hubiera ahorrado si también hubiese escuchado y aprendido de los errores de las administraciones anteriores, pero con el deseo de no querer involucrarse con nadie y querer ser, soy 100% yo, solo yo y los que vienen conmigo. Perdóname, pero como los niños tienen que parar en los errores de sus papás y los de sus abuelos. No puedes literalmente desvincularte de todos. Pero ya me fui por la tangente, perdón. No, yo te entiendo, porque en este tenor que lo comentaron ustedes, incluso tú, Jennifer, que dijiste un tema de investigación lo parto en 4 publicaciones, hay muchos que la mayoría de las veces solo hacen máquina de artículos. Y pues desafortunadamente por tener 3, 4 artículos en revistas cuartil 3, que el área lo permite, eres nivel 1 o eres nivel 2, y eso te va dando un poco de, digamos, de posicionamiento dentro del sistema,
captas más recursos por parte de CONACYT, y entonces esto se vuelve un vicio, porque la mayoría de los investigadores, muchos que sí son buenos, se habían quejado justamente de que por la puntitis muchos publican en cantidad y no necesariamente hacen con calidad. Entonces, y es cierto, eso padecemos aquí. De eso lo padecemos. Y también en todas las universidades también, porque hay una competencia. Por eso yo decía que es un mercado especulativo del conocimiento. Sí, ojalá todas las investigaciones de los alumnos también para... Sí, entonces... lo que ahí tiene que acompañarlo el director o los directores. Sí. Tiene que vaya el alumno. Es lo que nos ha pedido CONACYT. Porque antes no era yo, ponte a trabajar y yo publico. Claro. Es cierto que yo he visto en esta dinámica de las actividades de retribución, más allá de obligarnos a hacer un pseudo servicio social, es esta parte de demuéstrame cómo puedes vincular lo que estás haciendo con la gente para la que estás haciendo esto. A lo mejor no tienen la capacidad de entenderlo, pero busca la manera de hacer que les llegue de alguna manera. Porque lo cierto es que tampoco le puedes exigir, y alguna vez lo decíamos, ¿no? A lo mejor tus resultados te comprometen a ti, a tu institución, porque te vas a echar un pleito con una empresa que te puede desaparecer, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Pero dices, ok, bueno, a lo mejor no puedo hacer que llegue allá, pero puedo hacer que le llegue a otros y que entiendan los riesgos de exponerse a este tipo de contaminante, o de tener este tipo de dinámica, o de vivir a un lado de una empresa como esta. Bueno, tienes esa forma, entonces puedes hacer los podcasts, puedes hacer los videos, puedes darles cursos, puedes hacer conferencias, puedes abrir tu centro de investigación, tener una sesión a puertas abiertas y dejar que la población conozca todo lo que hace el centro de investigación, como hemos hecho. Pero bueno, todo eso realmente podría ayudar de algún modo a que la gente sepa que existimos, pero lo que hacemos y sé que sí sirve y que no nada más se queda en papel, porque entonces no pasamos de investigadores. Ok. Conclusiones. Ya. Ahora sí que sobre todo el tema del Politécnico, ¿no? La técnica al servicio de la patria. No, es que es al revés. El servicio de la técnica no que hace 2 años nos pasó. Bueno, conclusiones, Salvador. Ya general de toda la charla. Pues sí, me parece muy bien. Hay veces que incluso pues ya están a nivel de doctorado, ya pasaron licenciatura, maestría, ya estamos en doctorado. Incluso lo he visto en algunos investigadores. Todavía no terminamos de definir, ¿no? Cómo es la estructura y qué lleva cada una, ¿no? Ahorita pues, incluso había debate, ¿no? Decir, no, pues en la introducción debe llevar esto, no lleva esto. Creo que no hay algo que se haya llegado a un acuerdo todavía, al menos a nivel académico, ¿no? Y eso creo que es parte del trabajo, al menos de un centro, de llegar a un acuerdo, que también corre el riesgo de homogeneizar todo y pues también limitar un poco las investigaciones, pero creo que es un buen avance, ¿no? El tener ya más claro cómo es la estructura, sobre todo ya si queremos publicar, no nada más en la tesis, ¿no? Porque en la tesis hay cierta estructura, pero ya a nivel artículo como que hay un poco más de libertad y se basa un poco más ya la cuestión de la normativa editorial. Recuerden el hueco. Así, el hueco. Creo que eso también me quedó como... ¿Por qué la se parte necesita medular, hacer ¿no? este trabajo? Ajá. La parte medular. La introducción responde a ¿por qué este trabajo es trascendental, que aporta o por qué se necesita? Yo publiqué. Porque muchas veces, como bien lo dices, ¿no? A lo mejor en la parte social es la gente necesita esto, cierta localidad o cierta región, le falta esto, pero hay que recordar que eso no es realmente el juego, ¿no? De la investigación o el problema a veces, ¿no? O sea, bien lo decía la maestra Valderrama, ¿no? Que un problema no es la falta de algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me quedó mucho ahí yo eso. tengo también diferencias. Bueno, sí, claro, se hace esa analogía, pero pues sí me quedó muy claro esa parte, ¿no? Buscar siempre el hueco de la investigación de lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí es donde realmente entra por nuestra investigación a nivel doctoral. Muy bien, Salvador. Jennifer. ¿Otra vez? Ya, comentarios finales. No, pues además de todo lo que dijo Salvador, bueno, a mí todavía me sigue quedando la inquietud, algunas inquietud. La sumaría que yo sí me atrevería a decir que hasta podría mencionarse un poco de metodología en la introducción siempre y cuando el trabajo
fuera o estuviera centrado en ello. Ahí voy con mi ejercicio. Mi trabajo de investigación, el artículo que yo quiero escribir es sobre investigación evaluativa. El método es trascendental y si bien no hay artículos centrados en el método, cómo diseñar forma parte de, ¿cómo se dice?, una discusión o puede estar, desprenderse de una hipótesis de cómo tienes que formular tu material para la elaboración de un artículo, o eso es lo que pretendo, ¿no? Y a lo mejor la hipótesis está alineada o hermanada con cómo se hace o cómo debería configurarse tu metodología. Eso es para cerrar ahí. En cuanto a las conclusiones, creo que mi mayor reto sería en la elaboración de una introducción, esta parte de ser conciso, de limitar tu introducción a cierta extensión. Ese es como mi reto, mi mayor dificultad. Creo que para mí sería sencillo que se quedara ahí escondidita la hipótesis sin tanto problema. Y el no perder a mi lector. Tengo esa dificultad, entonces yo creo que con los tips que nos compartieron hoy voy a tratar de que las introducciones sean un poco más, literalmente, solo se queden en el plano de introducir a la persona y que el artículo, pues espero, se pueda dar. ¿Cómo se dice? No, pero ser ameno, disfrutable, porque la verdad es que leo cada artículo que me da tanta flojera. No, bueno, sí, es que no, son tan institucionales las formas de trabajar. Yo sé que depende del editorial, lo entiendo, pero pues... Es que ya no tienes juego, no tienes posibilidades. No. Bueno, ahí sí te voy a comentar, Jennifer, en Ciencias Exactas hay revistas dedicadas a publicar metodología. En Ciencias Exactas. En Ciencias Exactas. Y también otro tip que se debe de sumar, ¿cuál es la filosofía del artículo? La filosofía, sería más bien como la naturaleza. Digamos, ¿cuál es el hueco? Volvamos al hueco. ¿Cuál es el hueco que buscas? Por ejemplo, si yo quiero poner en evidencia la complejidad que entraña el diseño de los instrumentos de evaluación. Ese sería tu título. Ok, suena bonito. ¿No? Entonces, en tu introducción tendrías que buscar cuáles son las metodologías que han utilizado para hacer esa evaluación. Okay. Y vas de lo general a lo particular. Anclas tu hipótesis y terminas diciendo en la introducción cuál es la metodología que tú estás diseñando. Okay. Y en la parte experimental ya no es la metodología en sí, la nueva, sino qué te permitió hacer el análisis. Eso lo dijimos, era la parte, digamos, la metodología en tu caso era el análisis estadístico, sí. ¿no? Y el análisis por parte de Atlas T. Bueno, ¿no? Sí, o sea, digamos que ahí obtendría la carnita para la discusión, vamos. Pero yo creo que la discusión central está en todos los otros elementos que nunca se consideran a la hora de diseñar los instrumentos y que me cae, que ya que los trabajé, ya los corrí y que ya que vi a la gente. Filosofía lo manejo como si fue, ¿cuál es el objetivo principal? Filosofía es objetivo. Ajá. ¿Cuál es el objetivo principal de tu tema de investigación? Que de hecho es lo que les había comentado, porque ya ven que les dije que ya había hecho el ejercicio de buscar las revistas. Bueno, ahorita lo intenté en el Scopus otra vez, pero encuentro muy pocas y cada que meto, literalmente, por ejemplo, que me voy a investigación evaluativa o diseño de instrumentos, me salen revistas de psicología. No digo que no pueda hacer por ahí, pero ya me habían dicho que tenía que ser de educación, entonces digo, cuando las revistas no salen por los títulos, por las palabras que estás metiendo, digo, puedo hacerlo a la inversa, ¿no? Irme a todas las revistas de educación y ver si es... Exacto. Bueno, digamos, la línea de investigación de las revistas. O sea, pero se puede hacer al revés. Sí. O sea, si tú identificaste que es de educación, te vas a las revistas que son de educación y si tratan, dentro de todos sus objetivos o líneas de investigación, si tratan lo que tú estás haciendo. Porque lo primero que te van a decir, si no está acorde al objetivo de la revista, es esta revista no trata dentro de sus publicaciones tu tema de investigación. Y te lo van a rechazar ni siquiera sin pasar por el editor. Sí, por no le van a asignar a editor. ¿Filosofía u objetivo la temática de la revista? ¿Podría ser? Bueno, es que una cosa es como el tema general, ¿no? El que tema general. Issues versus tópico. Ajá, entonces quizá más bien ver no solamente... O sea, ¿cuál es la médula de tu tema? Okay. La metodología. Entonces, eso es a lo cual te tienes tú que... Te tienes que encauzar, ¿no? Bueno, doctor, final.
Mira, yo nada más sugeriría que vieran los formatos que tienen las revistas, porque te pueden decir un título corto, te pueden decir el objetivo tiene que tener, no sé, 3 líneas, 2 líneas. El resumen, ¿cuántos caracteres salen? Pero no te explica, dice, el resumen debe decir esto, debe tener tal, este tipo de conceptos, ¿no? Sino que te lo maneja de manera general. Por eso, cuando decimos vamos a hacer un artículo, pues, yo lo relaciono un tanto al trabajo que voy a hacer, tanto para dependiendo de la revista, qué me exige la revista. Porque en un capítulo del libro puedo hacer el resumen. El mismo capítulo del libro lo puedo someter a una revista, porque no me dice exactamente el resumen de una revista, debe tener, por ejemplo, 4 líneas, ¿no? Tiene 150 caracteres, ¿no? O sea, me está cuantificando solamente, no me dice la esencia, ¿vale? Ahora, me hubiera dicho la esencia, el resumen debe tener una relación de contexto físico e histórico. Debe tener una variable que con el concepto debe tener un diálogo. El resumen debe de llevar, cuando menos, un referente de un autor que relaciona, por ejemplo, la contaminación. Si metemos referencias en el resumen. ¿Perdón? Que si se meten referencias en el resumen. No, por eso, el resumen, bueno, dependiendo del formato, lo que tengo que decir. Sí. Si me dice, por eso decía, repito, está nada más cuantificando. El resumen debe tener tantas cosas. Ahora, si en una revista te pide todo lo que estoy mencionando, bueno, entonces, caray, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces es diferente esa revista con relación a esta, con relación a un capítulo de un libro. En general, pero en términos generales te dice, el debe tener el título, debe tener el objetivo, el resumen y la estructura es casi la misma. Es la misma. Digamos, en las conferencias o en los eventos donde hay congresos, ahí sí piden en el resumen, te piden que añadas unas referencias. En el caso, por ejemplo, de mi área, el de electroquímica, de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, sí incluye un resumen, como un título que los autores, y en la parte de abajo del resumen viene incluidas las referencias. Pero eso es en un congreso. Pero eso es en un congreso. Pero en la mayoría de las revistas que nosotros conocemos no nos pide eso. No. Nada más dice, el resumen debe tener tantos caracteres. ¿Vale? Entonces, nada más es cuestión de que vean, revisen en qué... La guía para autores. Nada más saber qué revista necesitan y ya con eso, ¿no? Lo importante para mí, independientemente de la revista, es el hallazgo que tienen ustedes. El diálogo con los autores y que también ustedes cuestionen a veces el planteamiento del director o de los directores o del comité sobre la base de información, con elementos, con argumentos, con una narrativa que empecemos a dialogar desde una perspectiva de lo que tú estás analizando. Claro, con elementos importantes, ¿no? Con un sentido crítico para que los que están enfrente van a decir, caray, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Un alumno que me rebase, perfecto, ¿no? Bienvenido. Yo soy así, ¿eh? Los estudiantes, esa forma de cuestionar o esa forma de señalar, oiga, lo veo mucho en licenciatura. Oiga, doctor, es que creo que aquí va un signo negativo. Ya lo reviso. Sí tienes razón. Se cambia, ¿no? Sí. Pero me da gusto porque observo que sí están poniendo atención. Y no necesariamente dicen toman como una verdad todo lo que yo digo. En el caso ya de investigación, sí les comento, debe de ser debatible con respecto a los resultados que hay. Y eso se da también mucho en las revisiones cuando uno es revisor en una revista. Tú dices, bueno, hay correcciones mayores, hay correcciones menores, lanzas varias preguntas y en esas preguntas el que va a responder, que es el caso de los autores, responden de una manera, digamos, amable, polite, y te dicen, bueno, nosotros consideramos, hice una pregunta una vez de que un perfil que ellos estaban mostrando no correspondía al párrafo que ellos estaban, al fenómeno que ellos estaban indicando. Me mandan un artículo, y dije, bueno, ok, el artículo sí lo indica como tal, pero omite esa palabra que ellos pusieron. Entonces, uno comenta al editor que puede quitarse esa parte porque el artículo que ellos propusieron no necesariamente, da como veracidad esa información. Solamente dice era algo tanto como transferencia de carga y ellos lo relacionaban transferencia de carga y de transporte de masa.
Okay. Entonces, nada más decía transferencia de carga para que sean más puntual el asunto. Y no necesariamente señalaba lo de transferencia de masa. Entonces, en ese camino es cuando uno es más o menos amable al momento de responderle a los revisores para que también el revisor diga, ok, con base, tiene el artículo, propone, está en su postura, ok, ya me convenció que es cierto, con esta referencia ya publicada, y digo, ok, no hay problema en el artículo. Y es así como debe también de manejarse cuando son, por ejemplo, en el caso de la academia, cuando son con sus comités. Saben que yo tengo esta revisión, he hecho, ya hacen su revisión de la literatura. Debería de ser, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos. aquí dejamos.